de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo, gloria a Dios, 18, y vamos a leerlo hasta el versículo 19. Amén. Si estamos ubicados en el nombre del Señor, vamos a dar inicio entonces a la predicación de la palabra en esta hermosa mañana. Versículo 18 dice de la siguiente manera: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, escuche bien, el ministerio de la reconciliación. ¡Qué responsabilidad! Gloria a Jesús. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y aquí la parte más importante de este mensaje. Gloria a Jesús, en el versículo 19. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Leemos nuevamente la cita bíblica desde capítulo 5 de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres nuestros pecados. Gloria a Jesús. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Oremos a Dios. Amén. Por un momento. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, bendito Jesús, por tu amor, por tu misericordia, porque eres grande, Señor, porque eres maravilloso y porque en esta mañana nos permites, gloria a Jesús de Nazaret, adorarte, glorificarte y saber conocer tu palabra y el propósito que tú tienes, gloria a Jesús, con cada uno de nosotros, gloria al Señor, para que el Evangelio, para que esa gloria del Padre se siga expandiendo sobre la faz de la tierra. En el nombre de Jesús, ahora ministra según tu voluntad, para gloria y honra de tu nombre. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento. Y en este momento recuerdo las palabras de cierto hermano cuando nos visita, que dice: y siéntese como el que va a comer. Gloria a Jesús. Pero ¿sabe usted que al momento de comer el tiempo también es algo bastante fundamental y de suma importancia? Gloria a Jesús de Nazaret. Hay muchas personas que se sientan a comer, y me incluyo muchas veces, en ocasiones que ando un poco apurado y casi no mastico la comida, sino que me la trago de una vez. Y eso causa cierto daño también en lo que viene siendo el organismo, ya que la parte encargada de digerir y de tomar los alimentos que tiene cada comida, esos nutrientes que tiene cada alimento, bueno, lamentablemente, por cuanto no ha sido triturado de una manera firme, bastante fuerte, le cuesta un poco lo que es la absorción de esos nutrientes. Bueno, también Jesucristo dijo en cierta oportunidad que, haciendo una comparación entre la palabra como es el pan nuestro de cada día. Entonces, en esta mañana, cuando nos encontramos aquí, vamos a aplicar bien esas palabras de ese hermano que dice: vamos a sentarnos como los que van a comer, pero los que van a comer bien comidos. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Vamos, gloria a Jesús, a estar tocando en esta mañana un tema que he titulado, gloria a Jesús, la eficaz transferencia del mensaje de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Conocemos, gloria al Señor, que este mensaje es algo sumamente importante para toda la humanidad y que la palabra de Dios engloba todo lo que existe, que por ella fueron creadas las cosas, gloria a Jesús de Nazaret, que aún haciendo referencia a Jesucristo como el verbo, la palabra, gloria al Señor, tiene sumamente importancia en lo que existe, en lo que somos también nosotros, y también cómo esa palabra puede llevar, gloria a Jesús de Nazaret, a cambiar el pensamiento de un ser humano, y cómo también, como leímos aquí en el libro de 2 de Corintios, ha sido encomendado a nosotros la palabra, el ministerio de la reconciliación por medio de Jesús. Gloria a Jesús y esa palabra. Vamos avanzando.
y colocamos como primer desglosando esta enseñanza, y pido en esta mañana que absolutamente todos estemos con nuestras Biblias abiertas, porque vamos a ir, gloria al Señor Jesús, leyendo versículos, leyendo capítulos, gloria a Jesús de Nazaret, de la palabra, porque en esta mañana hemos venido a ser enseñados por el Señor, amén, por medio de esta palabra maravillosa. Entonces, la importancia, gloria a Jesús, de la palabra de Dios y cómo eso impacta, gloria a Jesús de Nazaret, a nuestras vidas. Primeramente, conocemos que ciertamente, absolutamente todos nosotros pensamos de que Dios existe, y si estamos en este lugar precisamente es porque conocemos de que hay un ser supremo el cual creó todas las cosas, y que en esta mañana nos hemos reunido para conocer más de Él. ¿Y cómo podemos conocer nosotros de Dios? Bueno, por medio de la palabra de Dios. Precisamente en la palabra se encuentra plasmada absolutamente toda la voluntad de Dios, y cómo esos misterios que muchas veces a nosotros nos dan vuelta en la cabeza, cómo fue creado, cómo existimos, de dónde salimos, bueno, en la palabra de Dios está escrita, y eso quiere decir, está plasmado en todos esos conocimientos. Eso quiere decir que la palabra de Dios es fundamental para todo lo que existe, especialmente para el ser humano, ya que ha sido plasmada en estas hojas para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Es decir, que la palabra de Dios es ciertamente importante para nosotros. Y nosotros mismos aquí, escudriñando en la palabra, podemos encontrar que ciertamente, gloria al Señor, la palabra de Dios es fundamental para todas las personas. Aún mismo en el pueblo de Israel, la palabra de Dios tenía una importancia bastante grande, gloria al Señor Jesús de Nazaret, donde el pueblo en momentos, gloria al Señor Jesús, se congregaba, gloria a Dios, o se reunía para aprender de la palabra de Dios. A mí me gusta ese pasaje que en cierta oportunidad, cuando escudriñaba el libro, gloria a Jesús, de Nehemías, me encontré. Era en el capítulo 8, vamos a estar ubicándonos allí, vamos a tratar de esta mañana absolutamente todos leer la palabra de Dios y cumplir también con lo que en este pasaje se dice. Gloria al Señor, hablando de Nehemías y cómo el pueblo le daba una importancia bastante grande, hablando del pueblo de Israel, una nación escogida de Dios, a lo que era la predicación de la palabra y qué efecto causaba en ellos. Gloria a Jesús de Nazaret. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al versículo 3 lo vamos a estar leyendo. ¿eh? Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y como de los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro de delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Pasó bastante tiempo. Gloria a Jesús. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. O sea que para nosotros, que en aquel tiempo era, gloria al Señor, el pueblo de Israel, pero ahora que nosotros, como dice la palabra, hemos sido insertados, hemos sido allí llevados juntamente con el Señor, gloria al Señor Jesús de Nazaret, y siendo nosotros esas ramas artificiales injertadas por medio de Jesucristo, a nuestra vida también tiene que causar un efecto bastante grande y una importancia, un interés por la palabra de Dios. Así como el pueblo en aquel momento se encontraba, Nehemías, gloria a Jesús de Nazaret, un hombre que la Biblia mencionaba que se guardaba rectamente y que tenía un testimonio bastante grande para con todos. Y en ese momento también, hablando del contexto de lo que sucedía en el pueblo en ese momento, también Nehemías, gloria al Señor Jesús de Nazaret, o el pueblo de Israel, Nehemías relatando, mencionaba de que
se encontraba en plena restauración, gloria a Jesús de Nazaret, de lo que era un pueblo que había sido destruido. O sea que para toda persona, así como en aquel momento el pueblo estaba un poco desanimado, destruido, pero que había sido añadido de parte de Dios un gozo, una alegría, el pueblo se animaba a buscar la palabra para terminar la restauración, y posteriormente vemos la confesión de los hijos de Israel por medio de la predicación que dio Esdras, por el efecto que causó. O sea que para nosotros tener una restauración en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestras personas, como seres humanos que a veces pecamos, nosotros tenemos que ir a la palabra y escudriñar. O sea que la palabra, para nosotros mantenernos en una comunión perfecta con Dios, es sumamente importante. Pero en sí, ¿en qué se basa la predicación de la palabra? Gloria a Jesús de Nazaret. La predicación de la palabra se basa en crear un conocimiento, gloria a Jesús. Voy a pedir a un hermano que me esté buscando Oseas 4:6, gloria a Jesús. La predicación de la palabra se basa en crear un conocimiento en las personas, en el pueblo, en el hombre, en la mujer, con respecto a Dios, para que por medio de este conocimiento, del entendimiento del plan de Dios para con los hombres, las personas, la humanidad no perezca, la humanidad no deje de ser por causa de la ignorancia de la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo Oseas capítulo 4 versículo 6. Un hermano que me pueda ayudar. Tenemos la hermana Nancy allí que se levantó rápidamente, que nos ayude con la lectura. Amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por tu olvidarte la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido o también perece por no tener conocimiento, no tener entendimiento. Pero ¿de qué entendimiento, de qué conocimiento nos explica, nos relata la palabra en ese versículo? Bueno, nos está hablando de la palabra de Dios. O sea, que se ignoró en totalidad la palabra de Dios, que no había un conocimiento en ese momento, y Dios dice, bueno, por la falta de conocimiento de la palabra de Dios, es por ello que el pueblo perece, es por ello que la humanidad no tiene una esperanza, porque la palabra tiene una esperanza. La palabra es viva, dice la misma Biblia, eficaz, y también, gloria a Jesús de Nazaret, ha venido para dar vida a los seres humanos. Gloria a Jesús de Nazaret. Y es que gloria a Jesús de Nazaret, en el poder de la palabra podemos decir que la palabra es el medio por el cual Dios ha designado, gloria a Jesús, dar salvación a las personas. ¿Sí? Vámonos al libro de Juan, gloria a Jesús. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 36. Versículo 39, capítulo 5, versículo 39 del libro de Juan. ¿Cómo dice el hermano Gabriel? De que Dios ha designado por la palabra ser el medio por el cual las personas pueden ser salvas. ¿Y dónde dejamos a Jesucristo entonces? Bueno, vamos a leer lo que dice Juan, capítulo 5, versículo, gloria a Jesús de Nazaret, 39. Y dice de la siguiente manera: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hablando Jesús, y dice, para culminar, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, que Jesús realmente fue a la cruz del Calvario para morir por cada uno de nosotros. Pero eso aconteció ya más de 2000 años, aproximadamente 2000 años. Pero ¿qué pasaría si ese hecho tan glorioso, tan maravilloso, hubiera quedado allí y solamente fueran salvas las personas que estuvieron en ese lugar? Para nosotros no hubiera entonces salvación. O sea que para nosotros ser salvos también por la reconciliación que Dios nos ha dado en Jesucristo, Dios utiliza la palabra, es el medio por el cual el hombre y la mujer, gloria a Jesús, puede tener la salvación de su alma, la salvación, gloria al Señor. Y es que las Escrituras son bastante importantes.
Y por medio de las Escrituras nosotros encontramos el testimonio de Jesucristo. Si las Escrituras no existiesen, lamentablemente no se podría haber dicho cuando nació Jesucristo de que era una profecía cumplida, de que una virgen iba a concebir y de que daría a luz el Salvador de la humanidad. Y si no existiera la palabra, no existieran esos hombres que fueron inspirados por Dios, o esa palabra que fue inspirada a hombres, gloria a Jesús de Nazaret, para que fuera llevada hasta nosotros, lamentablemente no conoceríamos lo que es el Evangelio. Y me atrevo a decir que nuestra vida o la humanidad como tal ya fuera sido acabada por causa del pecado, por cuanto el pecado fuera arropado por completo a la humanidad. Gloria a Jesús de Nazaret. Y ese es el problema, de que el pecado, cuando hace falta conocimiento de la palabra de Dios, automáticamente el hombre va al pecado, automáticamente el hombre va a cometer lo que no le agrada a Dios por ignorancia, muchas veces, porque también se tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero también a veces se comete lo malo. Y entonces, gloria a Jesús de Nazaret, ¿qué nos ha dicho el Señor con respecto a la palabra a nosotros que somos la iglesia de Jesús? Bueno, Dios nos ha encomendado algo de parte, con su palabra, de parte del Señor tenemos esta encomienda y lo leemos cada vez y queremos expresarlo también en esta mañana. Libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, y esto va para la iglesia, ya para lo que hemos creído, absolutamente para todo lo que hemos creído. Vamos a tratar de ir llevando la secuencia del mensaje para luego, gloria a Jesús de Nazaret, entender el propósito del título, que es la eficaz transferencia de un mensaje o el mensaje de la palabra de Dios. Y les digo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, que para nosotros lo que hemos creído también hay una encomienda de parte de Dios. Y es que la iglesia está comprometida con la palabra de Dios. La iglesia tiene un compromiso con la palabra de Dios. El cuerpo de Jesucristo se encuentra totalmente comprometido con la palabra de Dios. ¿Y cómo nos encontramos nosotros comprometidos con la palabra de Dios? Bueno, el mismo Señor nos lo acaba de decir en el libro de Marcos capítulo 16 versículo 15, que nosotros que hemos creído tenemos que también llevar este conocimiento a aquellos que no lo tienen. Y que no solamente eso, sino que en la, gloria a Jesús, en la encomienda del Señor o en el compromiso que nosotros también tenemos con Él, está cumplir cada una de las cosas que están en la palabra para poder ingresar al reino de los cielos. Sí, es algo que muchas veces no se conoce. Las personas que no conocen la palabra de Dios lamentablemente piensan, porque se le ha inculcado así, en la ignorancia. Pero en esta mañana estamos para tener conocimiento, para obtener un conocimiento de que toda persona que muere, absolutamente toda, sin importar la condición, va al reino de los cielos. Pero la palabra de Dios nos expresa que no es así, sino que Dios nos ha permitido que sean predicado la palabra en nuestras vidas, para que también por medio de la predicación nosotros nos encontremos comprometidos en cumplirla y también llevársela a las demás. El apóstol Pablo, gloria a Jesús, en el libro de 1 Corintios capítulo 9 versículo 16, decía: un hombre que fue totalmente perseguidor de la iglesia, de la palabra de Dios, y que fue bastante duro con creyentes, con cristianos, decía de la siguiente manera, ya teniendo el conocimiento de la palabra: ay de mí si no anunciare el evangelio. Y él da esta enseñanza no solamente para los ministros, no solamente para los hermanos que pasan los días domingos en una congregación a predicar, sino que él está diciendo de que, así como confirmando lo que dice el Señor en el libro de Marcos capítulo 16 versículo 15, de que debemos predicar el evangelio. Y hay de nosotros, si habiéndonos sido revelada la palabra de Dios, no la predicamos. Wow, entonces decimos de que la predicación tiene que estar, o la palabra tiene que estar en la boca de toda persona que ha conocido la palabra de Dios, ha conocido el evangelio. Y en sí es una verdad, una realidad. Tiene que estar en absolutamente todas las personas, sean ministros, sean evangelistas. Por supuesto, en ellos hay una responsabilidad más grande, pero también en el creyente, que quizás no pasa a un púlpito, pero también tiene la responsabilidad de
buscar en la palabra el propósito, el plan de Dios, y también cumpliéndolo, transmitírselo también a otras personas. Gloria a Jesús de Nazaret. En cierta oportunidad, en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 20 nos narra la historia de dos personas, gloria a Jesús, donde dentro de ellos se encontraba, gloria a Jesús, el apóstol Pedro, y el otro era el apóstol Juan, que en cierto momento fueron aprendidos por predicar el Evangelio, por predicar la palabra de Dios, por anunciar de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y dice la palabra de Dios de que ellos, entrando en un concilio delante de personas de jerarquía política bastante alta, digámoslo así, se encontraron en el problema de que les decían: nosotros vamos a soltarle, porque tenían miedo del pueblo por causa de la palabra y de ese mensaje que se estaba transmitiendo, de que ellos iban a ser sueltos o iban a ser puestos en libertad, pero con una condición, de que no debían predicar más el Evangelio. Pero lo que, gloria a Jesús de Nazaret, en ese momento me impresiona la valentía que tenían estos hombres de decir: ¿a quién debemos obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Las personas calladas tuvieron que soltarle, mas sin embargo sufrieron un poco por la causa de Jesús. Ellos, gozosos, alegres, siguieron predicando el Evangelio luego que salieron, a pesar de que tenían ya, gloria a Jesús de Nazaret, una amenaza de que no siguieran predicando el Evangelio. Dios nos ha encomendado a predicar el Evangelio, pero la predicación del Evangelio incomoda a muchas personas, y mucho más aquellas que están totalmente empapadas del pecado, están totalmente llenas de lo que no le agrada a Dios, y los incomoda bastante. Y esas personas, también por influencias espirituales en contrarias a Dios, van en contra de la palabra, van a tratar de que la palabra no sea predicada. Pero tenemos que decir, como dijo el apóstol Pablo, que absolutamente nada nos puede retirar, nos puede apartar de la predicación de la palabra. Ni muerte, gloria a Jesús, ni tampoco, gloria al Señor, caminos de enfermedades, donde hayan también problemas, donde haya la dificultad en el momento de tener fuerzas en nuestro cuerpo, donde también esté la enfermedad o haya mucha falta de alimento en nuestras vidas, de calzado, economía. Nada nos puede separar de la predicación del Evangelio, y aún mucho menos las leyes. Y admiro a aquellos creyentes que en esos países musulmanes que se encuentran bastante oprimidos a causa de las creencias, y que todos aquellos que deciden seguir a Jesucristo automáticamente están condenados por la sociedad a muerte. Ellos siguen predicando el Evangelio. Muchas veces nosotros, que tenemos tanta libertad, por causa de esta libertad y la comodidad que tenemos en estos países donde no se condena eso, nuestra fe baja y la predicación del Evangelio la tomamos como algo a la ligera, sin saber de que por medio de ella es que las personas tienen la salvación, que tienen la reconciliación en Dios. Gloria a Jesús de Nazaret. Ahora bien, hablando nosotros en este momento, tenemos necesidad de comunicarnos nosotros como seres humanos, como personas que hemos sido creadas de parte de Dios, un Dios que se comunica. Yo creo que sí. Creo que sí. Vamos a ver, gloria al Señor, unos conceptos, interpretaciones o el significado de la palabra comunicación. Y también vamos a aplicar algunos investigaciones que han hecho personas para aumentar una comunicación una comunicación eficaz con respecto a las otras personas. Vamos a ver el concepto. Concepto de comunicación es la transferencia de información de persona a persona. Para nosotros, ¿qué información? Ninguna otra más que la palabra de Dios. Transferir el conocimiento, la información que hemos tenido por medio de las Escrituras a las otras personas que también tienen necesidad, para que así como nosotros hemos sido cambiados, nuestra vida ha sido renovada, también aquellas personas también
en ese momento tengan una transformación. Otro concepto que conseguimos con respecto a lo que viene siendo la comunicación es la siguiente. Significa compartir con otra u otras personas ideas, sentimientos, emociones o conocimientos. Comunicar es la ocasión de compartir, es la acción de compartir, de dar una parte de lo que se tiene, dar de lo que tenemos. La palabra comunicación en su sentido más profundo significa comunión. Comunicar es la acción de compartir, gloria a Jesús, de dar una parte de lo que se tiene. ¿Y qué tenemos nosotros? Por medio de la predicación de la palabra nosotros hemos tenido la salvación de nuestras almas. Y la misma Biblia nos enseña de que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Qué hemos recibido de gracia? Hemos recibido sanidad, hemos recibido, gloria a Jesús, la salvación, hemos recibido restauración en los hogares, hemos recibido cantidades de beneficios por medio de la palabra. O sea que nosotros tenemos que accionar el concepto de la palabra comunicar o comunicación, que es compartir lo que nosotros tenemos. Tenemos la palabra de Dios, el conocimiento exacto de lo que viene a ser el propósito de Dios y el plan de Dios con los hombres. Y tenemos que hacérselo saber también a otras personas. Y estamos en ese compromiso en el nombre del Señor. También, gloria a Jesús de Nazaret, se dice que la comunicación es un proceso complejo que implica actitudes, relaciones, intercambio de información, verbales y no verbales. Grabémonos un poco esto, verbales y no verbales, porque luego lo vamos a utilizar más adelante. De datos, ideas, opiniones, expresiones y emociones. Amén. Ahora bien, en esta mañana, vemos este logotipo, donde creo que muchos de nosotros conocemos a este personaje, o algunos hemos escuchado que sea un poco de él, y creo que con solamente nosotros plasmar ese símbolo allí, que algunos hermanos le dicen la manzana o el fruto del que comió Eva. He escuchado a los hermanos decir eso. Bueno, no lo sabemos, pero al ver esta imagen nosotros nos imaginamos a un personaje. ¿Qué personaje? Para los que no lo conocen, este es un hombre llamado Steve Jobs, el cual revolucionó bastante lo que era la era informática, la era de la tecnología, y fue uno de los personas fundadores de las primeras máquinas, del desarrollo, de la innovación de los teléfonos celulares, de teléfonos normales o teléfonos convencionales a teléfonos inteligentes o smartphones, como muchas de las personas poseen en este tiempo. Pero aún más allá, este hombre, antes del 2005, a pesar de que era un hombre bastante importante, dueño de la compañía Apple de teléfono, tecnología, este hombre no había sido conocido, era poco conocido, gloria al Señor. Pero ¿por qué era poco conocido este hombre? Porque no se conocía realmente de él, porque no había un conocimiento pleno o una comunicación más amplia de quién era el dueño de esa compañía. Mas sin embargo, estamos hablando de la importancia de una buena comunicación. Este hombre se dio a conocer en sí, y absolutamente en todo el mundo se comprendió o se llegó al conocimiento de que Steve Jobs era el dueño de la compañía Apple, cuando en cierta oportunidad, en su graduación, ya siendo de una edad un poco alta, en el 2005, tuvo la oportunidad de expresar un discurso en la Universidad de Stanford. He tenido la oportunidad de escuchar esas palabras que dio este hombre,
y realmente a mí también me impactaron, porque él expresó muchas cosas de las cuales él pasó para poder llegar a donde tuvo el desarrollo de su compañía. Pero este hombre realmente se dio a conocer luego de esta conferencia, de esta oportunidad que le dieron, donde aproximadamente solamente tuvo 15, un poco más de 10 minutos, casi 15 minutos. Y en ese breve tiempo expresó cantidades de cosas que dejó impactado absolutamente a todo el mundo, a una humanidad, tanto que su video fue subido a la internet, a YouTube, y fue uno de los más reproducidos en ese momento, y todo el mundo conoció de que él era Steve Jobs, que él era el fundador de esta empresa. O sea, que expresarnos en público es realmente, de una forma correcta, es muy importante, ya que podemos tener mucho conocimiento y podemos tener, gloria a Jesús de Nazaret, una amplia significado de la palabra o interpretación, pero si no nos sabemos expresar en público, lamentablemente, muchas veces no podemos dar a conocer, a nosotros no, porque no necesitamos gloria a nosotros o no somos dignos de tenerla, sino de dar a conocer al que realmente necesita, el que se le debe dar la gloria y la honra, que es a nuestro Señor Jesucristo. Por una buena predicación, por un buen sermón, muchas personas pueden llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Se dice que en la actualidad hablar en público es importante en el 85% de las carreras. En el 85% de las carreras, casi un 100%, casi todas, hablar en público es muy importante, de una forma correcta, ya que por medio de ello se pueden alcanzar muchas más metas. Pero ahora nosotros, que tenemos la profesión más grande que puede existir sobre la faz de la tierra, que es la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios, que su salario, a pesar de que a veces no lo vemos en esta tierra, es mucho más grande que el dueño de cualquier mega compañía en este mundo. Y es que a medida de que nosotros vamos predicando la palabra de Dios, en nosotros o allá en el reino de los cielos, a nuestro nombre se va acumulando una recompensa. Y nosotros, teniendo esta profesión que es la mayor, la más grande, mayor que cualquier ingeniería, mayor que cualquier científico o conocimiento humano, debemos intentar, gloria a Jesús de Nazaret, expresarnos de una buena manera, para que las personas que nos escuchen sean persuadidas por la palabra que predicamos y por las técnicas que utilizamos, y ellos puedan llegar a los caminos de Dios. Pero, ¿y cómo nosotros ya podemos hablar de esto en la palabra de Dios? Bueno, en la palabra de Dios aparece un hombre, y vamos a ubicarnos en el libro de Hechos, gloria a Jesús de Nazaret, capítulo 18, libro de Hechos, capítulo 18, versículo 14, amén. Hechos capítulo 18, versículo 14, y vamos a hablar de un hombre que la Biblia dice que era elocuente, que se interesaba bastante en lo que era el arte de hablar en público, y que por causa de esto llegó a alcanzar bastantes seguidores para Cristo, pero que también lo tenían a él como un gran líder, tanto que a veces en oportunidades lo llegaron a comparar con el apóstol Pablo. Vamos a hablar de un hombre llamado, gloria a Jesús de Nazaret, Apolos, amén. Vamos, gloria al Señor, allí a leer Hechos capítulo 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo instruido y siendo de espíritu fervoroso, gloria a Jesús, de bastante ánimo, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero, ¿qué es esa palabrita que mencionaba allí, o que menciona allí el libro de los Hechos con respecto a Apolos? Elocuencia. Vamos a ver un concepto de lo que significa elocuencia.
Adelante. Amén. Aquí. La elocuencia es la capacidad de expresarse en público en forma fluida, elegante y persuasiva. Es una manera de expresar emociones de tal forma que produce convicción o persuasión en el oyente, mediante la lengua hablada o escrita y de una forma llamativa y apropiada. O sea, que es importante entonces preocuparnos por una buena comunicación al momento de predicar la palabra. Sí, es importante, ya que por medio de la elocuencia, la forma elegante, fluida y persuasiva en la que pongamos la palabra, muchas personas, gloria a Jesús de Nazaret, pueden tomar el conocimiento, gloria al Señor, que viene de la palabra. Aunque sabemos que la palabra es fuerte, es poderosa, y aún se manifiesta Dios en hombres llenos del Espíritu Santo de Dios, que no tienen mucha elocuencia, que no tienen mucho conocimiento o técnica para expresarse al público, pero por su integridad Dios hace cosas grandes con ellos. Mas sin embargo, para nosotros que vamos cada día camino a la perfección, debemos intentar esforzarnos para tener una elocuencia, manejar técnicas de comunicación que nos ayuden a la predicación de la palabra, a influir en las personas. Y quisiera comentar una anécdota que me sucedió estando en una congregación donde me encontraba predicando una escuela bíblica dominical. Estamos hablando de elocuencia, elegancia, la importancia de una buena comunicación. En ese momento me esforcé bastante en dar esa enseñanza, una predicación que realmente salió desde el fondo de mi corazón, y dando esa enseñanza yo me gozaba, me alegraba, porque sabía que estaba llegando a las personas que estaban allí, que iba a ser de bastante utilidad. Mas sin embargo, luego de que termino la predicación, hago la administración también allí de parte de Dios, sucedió algo, que el pastor, luego de que culminó lo que era la predicación, me llamó aparte y me dijo: Gabriel, estuvo buena la predicación, pero tengo cosas que decir. Yo diría reclamarme, porque me reclamó. Me dijo: en toda la predicación nombraste una palabra, o te expresaste de una palabra y la pronunciaste 3 veces mal en la predicación. Yo, wow, las contó. Yo me di cuenta en cierto momento que las expresé mal, pero no le presté atención, continué. Y él dijo, me continuó diciendo: tú en este momento te encuentras delante de personas humildes, sencillas, que quizás no se hayan dado cuenta algunos de lo que es la pronunciación, la forma correcta de hablar o mencionar las palabras, y aún quizás puedan tener hasta un poco más de errores que tu persona. Pero llegará el momento de que te podrás encontrar con personas que te puedan reclamar por causa de la mala pronunciación de las palabras. Y me dijo, y te lo estoy diciendo yo antes que te toque confrontarte con un tipo de personas así, y que aún te quiera humillar por causa de tu mala pronunciación. Solamente una palabra, pero la dijiste 3 veces en toda la predicación, así que tómalo en cuenta. Yo le dije, muchas gracias, pastor, porque usted tiene razón, y realmente es necesario de que nosotros que predicamos la palabra, que exponemos no cualquier cosa, ya hemos visto el concepto, la importancia de la palabra, debemos tratar de cada día mejorar nuestra habla. Y en ese momento, bueno, sentí cierta incomodación, porque cuando a uno le dicen las cosas, a veces uno se incomoda, pero acepté automáticamente también de que
era correcto lo que él estaba diciendo, y que sí, en cierto momento podría encontrarme delante quizás de un médico que llega a la congregación, quizás de un abogado, quizás de un ingeniero, de personas que han estudiado un poco más esto, y por causa de mis defectos, así como el pastor me dijo, no me expresó tanto sobre la amplitud del mensaje y la importancia del mensaje, me podría haber dicho esa persona también que llegue buscando conocimiento. Dijo algo, pero sus errores no me dejaron entender realmente qué es lo que quería decir. Porque nosotros los seres humanos nos fijamos más en los errores de las personas que en las mismas virtudes, y por eso, por causa de errores que se van a cometer en medio de la predicación en público, muchas personas que puedan haber recibido la enseñanza, la palabra, no la reciben porque se quedan pensando en el error y le dan vuelta y lo vuelves a decir mal, y automáticamente se quedan enredados allí y no lo dejan escuchar la palabra. Se crea lo que se llama un ruido en medio de la comunicación, lo que hace de que el mensaje no llegue de una manera eficaz. Es como el mismo momento en el cual nosotros hacemos una llamada telefónica y hay problemas en las redes y se mete un ruido, y quizás le está hablando una persona, dice por aquí, hola, ¿cómo está? Y allá le dice, no te escucho bien, se escucha algo allí, ¿qué es eso? Puede suceder por no tener o no interesarnos en lo que es una buena comunicación. Puede suceder eso. Así que se los comento a ustedes acá para que tengamos en cuenta esto ahora que estamos en casa y no nos suceda así tan como me sucedió a mí en una oportunidad. Gracias a Dios que el pastor con su sabiduría lo hizo aparte, porque si lo fuera hecho en forma pública me fuera avergonzado un poco. Pero debemos ser sabios, amén. Y damos gracias por la corrección. Apolos, o hombre elocuente. Bueno, la referencia de este concepto lo tenemos en Wikipedia, por si alguien quiere tener un contacto más profundo del origen de la palabra y todo, mucho más sobre la elocuencia. Ahora bien, es necesario nosotros, entonces, sabiendo de que es importante la buena comunicación, esforzarnos para tener una buena comunicación. Claro que sí, claro que sí. Y dentro de la oratoria o del arte de hablar en público, en el momento de expresarnos delante de personas, delante de una audiencia, así como en este momento yo me encuentro, hay ciertos puntos que tenemos que tomar en cuenta para hacer eficaz la transferencia de un mensaje o el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a nombrar algunos de ellos. Quizás no sean los más perfectos, pero sí puede ser que son los que nos ayuden muchas veces. Naturalidad, humildad, hablar desde el corazón son unos de ellos. ¿Qué podemos decir con respecto a naturalidad? Bueno, ser nosotros mismos, porque debemos expresarnos cuando nos encontramos delante de personas, sean 100 personas, sean 200 personas, sean 5.000 personas. Dios nos permite estar predicando la palabra en cierto momento delante de cantidad de personas. Yo creo que se va a dar eso, de ser uno mismo y comportarnos de la misma manera, así como nos comportamos en el momento en el cual nosotros hablamos con nuestros amigos, cuando estamos hablando de tú a tú, de persona a persona, con nuestros amigos, con nuestras amistades. Debemos ser los mismos, no debemos aparentar otra cosa que no somos para tratar de impresionar al auditorio. No debe ser, no es correcto. Debemos usar nuestro mismo tono de voz, no cambiar la voz, porque no es eso, sino mantener un tono de voz suave, sencillo, y que sea agradable también a las personas, quizás alzándolo un poco más para que se expanda hacia más cantidad de personas, pero es necesario ser nosotros mismos. Y, oye, pero el hermano dice ser naturales, ser nosotros mismos. Es que yo tengo temor, a mí me da miedo pararme delante de cantidades de personas, hablar algo que no es cualquier cosa como es la palabra de Dios.
Y es algo que se torna en muchas personas, en cantidades, yo diría que en absolutamente todas las personas, que en cierto momento les toca colocarse delante de personas, delante de un grupo de oyentes que están atentos a tus palabras. Y es el temor, el miedo que muchas veces se apodera, y yo no predico en la iglesia o no me dispongo a predicar porque tengo temor, porque tengo algo que me impide pararme delante de una cantidad de personas para hablar en público, para hablar el mensaje de la palabra de Dios, y por eso es que no predico. Pero debemos superar el temor, debemos superar lo que es, vamos a hablarlo un poco más claro, el miedo a hacer el ridículo delante de personas. Y es que prácticamente nosotros podríamos decir que hacer el ridículo no existe. Pero ¿cómo dice el hermano Gabriel de que hacer el ridículo no existe? Bueno, porque lo que muchas veces hacer el ridículo para nosotros, para otra persona no es hacer el ridículo, sino que es tu forma de ser, la forma de expresarte, y no ha pasado nada, solamente estás dando una enseñanza, hablando, pero a tu forma de ser, eres tú, estás siendo tú mismo, estás dentro de ser natural y no ha sucedido nada. Sí, pero es que tengo miedo a que lo que yo haga salga mal. Pero es que somos seres humanos, si no lo intentamos no lo podemos hacer. Es mejor intentar hacer una cosa y aunque fallemos muchas veces, pero con el tiempo lograr el objetivo, que morir pensando de que podríamos haberlo logrado pero nunca lo intentamos. Entonces es necesario, tengo miedo, tengo temor, puedo cometer errores. Todos lo hemos hecho. Al principio de que los primeros días que me tocó pararme en este púlpito para predicar, me costó mucho la predicación de la palabra, pero a medida que fue Dios ayudándome, primeramente el Señor, claro, también esforzándome un poco más para investigar, conocer cómo debía moverme, cómo debía hacer las cosas, cómo debía expresarme, cómo tenía que modular mi voz para llegar a las personas, cómo también debía superar los miedos, el temor, hablar en público. Las cosas fueron cambiando y posteriormente, tengo un poco más de fluidez en la palabra de Dios en el momento de predicar. Quisiera tener un poco más y pido la ayuda de Dios, así como somos seres humanos y cometemos errores, no tengamos temor a cometerlo. Muchas veces por esos errores no predicamos la palabra, por temor o miedo o pena a que se burlen de nosotros o nos digan algo. Y le quiero contar una anécdota que me pasó, algo que me sucedió en una oportunidad. No fue predicando, fue llegando de un respaldo. Yo me encontraba allá en la casa de nuestra hermana Amanda, yo estaba montado en la camioneta. Entonces decidí bajarme de la camioneta, ya se habían retirado algunos hermanos de allí. Pero al momento que yo me voy a retirar de la camioneta y empiezo a bajarme de la camioneta, sucede algo, piso mal. Y cuando piso mal, mi pie se va. Con esta pierna le doy un golpe a la tapa de la camioneta y sonó durísimo. Y cuando intento agarrarme del tubo que estaba allí, el tubo no estaba. Y me fui y caí, como decimos coloquialmente, de platanazo. La cosa no era tanto que me hubiera caído, sino que en la parte del frente estaban haciendo parrilla y estaban reunidos cantidades de personas, y al darle yo la patada de una forma no queriéndolo hacer, todos voltearon a ver qué había pasado, y cuando lo habían visto, el hermano Gabriel estaba tirado en el piso porque se había caído de la camioneta. Yo, por la pena, rápido me levanté y me quedé así viendo y vi que las personas estaban riéndose, porque es algo que sucede. Una persona se cae y lo primero que nos pasa es que nos causa gracia. Pero luego sucedió algo, y es que estaba un muchacho de allí, de esa casa, se levantó rápido. La hermana Nelsa estuvo presente en esa oportunidad, ella estaba allí cuando me caí de la camioneta. Él se levantó rápido y me dijo: varón,
¿Te pasa algo? ¿Te sientes bien? Y es que luego de que podamos cometer un error, a las personas que están en nuestro alrededor se le manifiesta algo llamado empatía. ¿Y qué es la empatía? Es cuando las personas se colocan en tu lugar y dicen, bueno, él se cayó y me causó risa, porque nos causa risa, pero luego se manifiesta la empatía y dice, pero ¿y si fuera yo el que me fuera caído, se estuvieran burlando de mí? Entonces voy a ayudarlo, no voy a seguir hablando de él, o no voy a hacer esto porque me pudo haber pasado a mí. Entonces nosotros muchas veces nos da pena predicar porque pensamos que la predicación, administrando la palabra de Dios, podemos cometer errores que pueden causar gracia y que a las personas le puedan causar risa, pero también meditemos que somos seres humanos y cometemos errores, y que por causa de estos errores, bueno, nosotros enseñamos. Ahora ya sé que cada vez que me voy a bajar de la camioneta tengo que agarrarme bien de los tubos de los lados y ver bien dónde voy a pisar, porque no me quiero volver a caer. Entonces, a medida de que vamos predicando, de que vamos haciendo las cosas para Dios, el miedo se va yendo, se va dispersando. Y las personas que en cierto momento quizás le causó gracia algo que dijiste, bueno, posteriormente siente empatía, se coloca en tus zapatos, se coloca en tu lugar y dice, bueno, vamos a orar, vamos a ayudarlo para que él siga o ella siga adelante y siga predicando la palabra, que es lo importante, que es lo necesario. Bueno, en ese momento que el muchacho me dijo, varón, ¿te encuentras bien? Yo dije, sí, varón, gracias, me encuentro bien. Y aguantando mi dolor, me metí a la casa de la hermana Amanda, y cuando entré me empecé a sobar porque me di duro, me dio bastante duro. Lo que pasa es que por las personas me hice el loco. Y eso es lo que se puede llamar también humildad. La humildad en el momento de que nos sucedan las cosas. Porque yo pude haberme caído, y me levanto y regaño a la camioneta y le digo, no me ayudes, déjame tranquilo. ¿Qué vienes a hacer para acá? Burlarte también. Pero a burlarte más de cerca. No, déjame tranquilo, me voy bravo, me voy molesto. No, yo en ese momento le dije, bueno, gracias, culpa. La hermana Alice también me dijo, oye, no, hermana Alice, sí me golpeé un poco, pero no sucedió nada, ya sé que la próxima vez me tengo que agarrar bien. Entonces, humildad en el momento que nos sucedan las cosas. Sucedió algo, quizás en cierto momento, bueno, sucedió de que cometimos un error predicando, y le causó gracia a personas, dirigiendo, haciendo algo para Dios, pero luego ha de pasar. Tenemos que reconocer que somos seres humanos y que no conocemos todo, que nos equivocamos, pero que podemos seguir caminando hacia la perfección. A pesar de que nos equivocamos, luego vamos a tratar en el nombre del Señor, en lo más que podamos, de eliminar los errores para darle brillantez a lo que es la predicación de la palabra, a la exposición de la palabra, a las cosas que hacemos para Dios. Aunque siempre hay alguien que no le gusta lo que hacemos, muchas veces se manifiesta algo. Y es que, bueno, somos seres humanos y quizás le caigamos mal a una persona, no le caemos muy bien. En el mundo, según un censo por la ONU en el 2011, hay aproximadamente 7 millones de personas en el mundo, 7.000 millones de habitantes en lo que es todo el globo terráqueo, y dentro de ellos hay muchos chinos. Y quizás, bueno, tú le caigas mal a un chino, no sabemos. Quizás a Gabriel le cae mal a un chino, pero es que, bueno, Gabriel no conoce ningún chino. Pero es que hay tanto que no sé si le caigo bien a alguno que me ha visto por ahí o no. Entonces, quizás le caigamos mal a personas por cosas que hagamos, que realicemos, pero somos seres humanos y debemos arriesgarnos a hacer las cosas para también expresarnos de una buena manera y hacer que ese mensaje llegue de una manera eficaz, que llegue la transferencia de la información que queremos hacer, llegue correcta, sin ruidos, sin que la falta de humildad ocasione una pared entre la persona, el predicador, entre el oyente, la persona que nos visita. Y también, bueno, es algo que es fundamental para todo predicador,
el predicador, gloria a Jesús de Nazaret, debe hablar desde el corazón. Nuestro Señor Jesucristo lo hacía, hablaba desde el corazón, y Él expresaba desde su corazón todo lo que Dios, lo que sabía de Dios, por cuanto Él mismo es Dios y ha estado con el Padre, y lo que Él venía a hacer. Tanto que Él decía, gloria a Jesús de Nazaret, bueno, todo aquel que tenga sed, venga a mí y yo le daré de tomar del agua que salta para la vida eterna, y jamás volverá a tener sed. Eso lo sacaba el Señor Jesucristo de lo más profundo de su corazón, aún sabiendo que había muchos que le caían mal. En el mismo caso en que se encontraba en la cruz del Calvario, Él hablaba desde su corazón. Y a pesar de que ya prácticamente todos los que estaban allí lo estaban aborreciendo, algunos lloraban porque le estaba sucediendo eso, como su madre, y habían algunos acompañantes, pero sin embargo, todos los estaban aborreciendo. Y Él decía, bueno, Señor, desde lo más profundo de su corazón decía, Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. El ejemplo más grande de hablar desde el corazón es ese, el que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Hablar desde lo más profundo de nuestro corazón. Es algo que es necesario para nosotros transmitir eficazmente el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a continuar con algunas cosas más y vamos a hablar sobre, gloria a Jesús de Nazaret, la comunicación de alto impacto. Una predicación de alto impacto. ¿Cómo podemos decir o cómo podemos llegar al punto de realizar una predicación de alto impacto? Bueno, para tener, gloria a Jesús, una comunicación de alto impacto se debe tener material nuevo, o también podríamos llamar material difícil, cosas que personas no hayan predicado anteriormente. Podemos predicar algo que el pueblo no sabe, es decir, material nuevo. Pero eso sí, hablando del material que nos da la palabra de Dios conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios, porque ahorita hay muchos predicando material nuevo, nuevo vino, pero no es cosa que está dentro de la palabra de Dios y que no se ajusta al lineamiento de la Escritura y el propósito de Dios. Debemos predicar material nuevo, algo que el pueblo no sabe, porque habíamos dicho que el propósito en sí de la predicación es crear un conocimiento en el pueblo para que éste no perezca por causa de la ignorancia de la palabra de Dios. O sea, hemos escuchado por mucho tiempo mensajes y predicaciones, pero ¿qué podemos nosotros predicar si ya han predicado tantas cosas? Bueno, vamos a la Biblia, empezamos a investigar, no han predicado sobre este tema. Puede ser un material nuevo para la congregación. No repetir lo que otros han dicho, o si lo vamos a hacer por causa de que nosotros creemos que el mensaje se dio hace tiempo y se ha olvidado, o que el mensaje que se dio no ha tenido el impacto, bueno, vamos a expresarlo lo que se sabe de una manera diferente. Es que podemos predicar. El hermano Sergio puede predicar sobre la santidad, el hermano Debe puede predicar sobre la santidad, la hermana Reza puede predicar sobre la santidad, pero estoy seguro que absolutamente cada uno de nosotros puede predicar lo mismo, pero de una forma diferente. Y quizás lo que predica el hermano Gabriel sobre la santidad no cause un efecto en ciertas personas, por la forma en cómo lo dijo, la forma en cómo lo expresó, pero estoy seguro de que de los otros que han predicado sobre la santidad, lo que no le quedó de la predicación del hermano Gabriel, quizás en la predicación del hermano Sergio, le quedó algo al pueblo de la santidad, algo más que no había tenido en el otro, no había percibido en el otro mensaje. O sea, de que debemos procurar, para causar un impacto en el pueblo, en las personas, tener material nuevo de una forma creativa, de una forma bastante, gloria a Jesús de Nazaret, persuasiva hacia las personas que nos visitan, que nos ven, o también expresar lo que ya el pueblo sabe, pero de una forma diferente. De una forma diferente.
para que se cree el conocimiento exacto de lo que viene a ser la transmisión eficaz del mensaje de la palabra de Dios. Vamos a pasar con otras cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de expresarnos en público, y es la comunicación no verbal. ¿Qué es la comunicación no verbal? Ya vamos a hablar poco, pero según las personas que estudian el comportamiento de las personas y que han sacado también ciertos porcentajes, estudios, investigaciones sobre cómo las personas toman, gloria a Jesús, lo que es un mensaje o toman un conocimiento que se les imparte, dicen que verbalmente, es decir, con nuestras palabras, lo que sale por nuestra boca, la persona recibe un 8%, solamente un 8%, pero que con el comportamiento, que es decir, nuestros movimientos, las personas toman un 37%, pueden recibir un 37% de lo que estamos impartiendo, pero que también hay cosas llamadas, que podemos mencionar como actitudes y gestos, que son nuestras reacciones, donde las personas pueden recibir un 55% de lo que nosotros estamos expresando, de lo que queremos dar a enseñar. Wow, pero ¿cómo podemos hablar de esto con respecto a la predicación de la palabra? Bueno, para seguir, al realizar la suma de esta cifra que tenemos, conseguimos que un 92% de nuestra comunicación se da sin palabras, con lo que hacemos, con lo que nosotros expresamos. ¿Y cómo aplicamos esto al Evangelio? Bueno, el testimonio. Cómo nosotros nos expresamos en público, delante de las demás personas. Somos carta leída, estamos abiertos al mundo, y todos están, los ojos de toda la humanidad, de todo el mundo, están puestos sobre nosotros, a ver qué nosotros hacemos. Y por ese testimonio, por ese gesto que muchas veces nosotros hacemos, podemos conseguir un alto impacto. Un predicador en una oportunidad dijo de que, oye, tus hechos, tus obras hablan tan fuerte de ti que no me dejan escuchar lo que estás diciendo. Y es de que nuestro comportamiento, nuestros gestos, nuestras actitudes, cómo nosotros nos expresamos, cómo nosotros hablamos a las personas, causa bastante impacto en lo que viene siendo las personas que están allí viendo, siendo persuadidas por lo que predicamos, y cómo también por medio también, de lo que viene a ser el testimonio, personas pueden llegar al Evangelio. Me disculpan un momento. ¿Puedo darle un aplauso a Jesucristo? ¿Amén? Hablamos sobre cómo nos expresamos o cómo podemos persuadir a las personas por nuestro comportamiento. Está buena esta agua. Pero es muy diferente hacer esto. Qué buena está. Es muy diferente. Y estoy seguro que transmití mucha más información en la segunda oportunidad que lo hice que aún en la primera. Ahora estamos haciendo las cosas como realmente Dios nos ha dicho que debemos hacerlo, con nuestro comportamiento, absolutamente todas las cosas, para que aquellos que están allá vean el cambio en nuestras vidas que ha hecho Jesucristo y puedan ser persuadidos por ese cambio. Debemos pensarlo. Yo tengo el testimonio, o puedo hablar de mi propia experiencia en la casa, donde una de las cosas que impactó a mi familia cuando llegué al Evangelio era de que mi comportamiento cambió, que pasé de ser una persona que tenía ciertas cosas desagradables para una familia y para personas, a un comportamiento con mi padre, y
A veces, esto me da vergüenza decirlo, pero lo digo por causa del Evangelio, de la predicación de la palabra y para testimonio, de que aún en oportunidades llegué a pelear con mi padre, de a puños, de a golpe. Pero sucedió que cuando Gabriel llegó al Evangelio, pasó algo, de que ya Gabriel no peleaba con su papá, de que ya Gabriel no peleaba con su mamá. Mi mamá tiene una operación en la mano por pelear conmigo, donde tiene un alambre que aún no se lo ha sacado, porque no le gusta ir al médico, donde por causa de una pelea conmigo tuvieron que operarle la mano porque se la partí. Y sucedieron muchas cosas en la vida, en ese hogar, pero cuando llegué a Jesucristo y Jesucristo cambió mi vida y mi testimonio empezó a hablar por mí de una forma sin palabras, sino con acciones, comenzó el mensaje de Dios, el propósito de Dios para con los hombres, hablar por sí mismo, por el comportamiento que ya tenían. Porque ya Gabriel no llegaba de madrugada, ya Gabriel no hacía ciertas cosas, no se iba a fiestas, no hacía cosas que angustiaban a sus padres, sino que ahora Gabriel se preocupaba un poco más por sus estudios. Gabriel ahora solo quería estar en la iglesia, buscar a Dios y hacer el bien a las personas. Y también sucedió cuando mi papá llegó al Evangelio, que cambió su forma de ser, impactó a la comunidad y dijo, bueno, Douglas ha cambiado, la familia ha cambiado, y sé que eso ha impactado mucho a toda la comunidad donde nosotros habitamos. Y el comportamiento que nosotros tenemos muchas veces no es con el que decimos lo que hablamos, sino con cómo nos comportamos y cómo nosotros damos a demostrar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, por nuestro comportamiento, por nuestro testimonio, hace un efecto más grande del que puede hacer una predicación. La predicación más grande, o como dijo el Señor en la palabra de Dios, este Evangelio se ha de predicar por testimonio. ¿Eh? Vamos a continuar. Ahora bien, cuando una persona se encuentra delante de un público, debe saber estudiar a lo que viene a ser la audiencia en la cual él se está moviendo, la cual él se está desempeñando. Es sumamente importante eso, porque podemos entrar en conflicto en medio de nuestra predicación, expresándonos la palabra de Dios, por no saber entender a nuestra audiencia. Nosotros nos encontramos también en este momento, esto se aplica en todas las áreas, tanto a una persona que esté parado delante de un auditorio, así como lo hace mi persona en este momento, como también en el momento que nos expresamos más de cerca con las personas, en el momento que evangelizamos, puede ser, y toma bastante atención o presta bastante atención en esto, ya que es importante para nosotros tratar de persuadir a las personas con respecto con la predicación de la palabra, conociendo sus actitudes. Bueno, podemos decir de que todo auditorio, toda persona receptor se clasifican en tres partes o tres puntos que podemos decir. Tenemos personas que son visuales, personas que son auditivas y personas que son kinestésicas. Ahora bien, las visuales son aquellas personas que captan casi todo, casi absolutamente todo por su vista. Tanto que si yo me estuviera moviendo o estuviera caminando en este momento por este lugar, las personas visuales estuvieran con sus ojos puestos en mí y atrás de lo que estoy haciendo para ver qué es lo que le quiero dar a expresar. Por la vista, ellos pueden ser persuadidos. Ahora bien, la persona auditiva generalmente no mira a la persona, y sucede con esta persona que su postura es distendida. Esta persona todo lo recibe por medio del audio. Las personas visuales son un poco más rígidas, su forma de recibir, o en el momento que está siendo impartido un conocimiento en él, se mantiene rígido, quizás así, o quizás
con movimientos o formas en su cuerpo bastante rígidas, pero las personas que son auditivas son un poco más relajadas, se sientan un poco más cómodos, se mueven un poco más y todo lo reciben por lo que viene a ser el audio. Pero hay otras personas que son kinestésicas, y esta es la que tenemos que tener un poco de cuidado al momento de nosotros predicar el Evangelio, porque por causa de no conocer a una persona kinestésica, una predicación se nos puede dañar, nos puede pasar algo, o también en el momento que estamos evangelizando podemos perder a un predicador, una persona que posiblemente pueda captar el mensaje de Dios. Ahora bien, al momento de nosotros dar un mensaje, se debe tomar muy en cuenta esto. ¿Qué es esto? Bueno, los tipos de personalidad. El visual, el kinestésico y el auditivo. Ya que por medio de nosotros que estamos exponiendo la palabra, podemos caer en conflicto con alguno de ellos en el momento que estamos expresando el mensaje. Bueno, el visual, es una persona que si se le da la palabra, es una persona que constantemente, por su forma rígida, da a pensar que está, o expresa que está pensando mucho, analizando lo que está diciendo la persona. Y este tipo de personas, si se le da la palabra, responde exactamente, va al punto, va a lo que se necesita y da una respuesta bastante amplia, bastante grande, tanto que el expositor puede decir: wow, este muchacho, este joven, esta persona dijo hasta lo que yo podría haber dicho y fuera quedado mejor. Pero la persona auditiva es un poco diferente. La persona auditiva, cuando se le da la palabra, en el momento que se le permite hablar o que tomar la palabra a él, se le permite, esta persona es un poco más calmada, quizás hace una pregunta pero no contiende con respecto a lo que viene siendo el visual. Se puede crear un conflicto porque por su razonamiento puede dar una buena respuesta, y si no tienes unas buenas bases puede causar un problema porque está analizando absolutamente todo lo que estás diciendo. El visual, que quizás cuando tú llegues a una casa, allá en la zona que nos encontramos evangelizando en otro lugar, de pronto cuando tú le entregas un tratado casi no te ve, tiene la cabeza gacha y tú le estás hablando y casi no te mira a la cara, sino que está viendo otras cosas, se distrae un poco, pero no es que no te esté prestando atención, sino que él recibe por medio del audio. Y no te puedes poner molesto por eso cuando estés entregando o predicando la palabra en esos lugares y no te están viendo, porque hay personas que precisamente acuden o reciben por medio del audio. En cambio, el visual siempre te va a estar viendo. Pero sucede algo bastante fuerte, que es con el kinestésico, y que este sí es un poco fuerte, y es con el que tenemos que tener cuidado en el momento que nosotros estamos predicando, ya que el kinestésico es una persona que siempre está a la defensiva. Él se mueve constantemente, continuamente está en movimiento, y tiene una postura bastante relajada. Quizás cuando estamos en lugar o predicando, o quizás en una campaña, vemos a personas que están sentadas en la silla, pareciera que estén acostados más bien. Ya usted puede saber que es una persona kinestésica y que está a la defensiva de lo que usted le está diciendo. O quizás estás entregando un tratado y tú te encuentras con una persona que está así. Esa es una persona kinestésica, porque él constantemente tiene una posición bastante relajada. Pero el problema es que él siempre está a la defensiva, y cuando tú le dices algo del Evangelio, automáticamente te saca algo. Siempre te lo va a sacar. Estoy seguro que se han encontrado con personas así. Mira, Jesucristo dice, ¿y dónde está Jesucristo que yo no lo veo? Pero oye, es que la palabra y Dios cambia, pero yo he visto a no sé quién tal. Y mira, pero Jesucristo sana, pero yo he visto esto. Siempre está esperando, y tienes que tener cuidado. Uno de ellos, que mayormente se manifiesta en ellos, y cuando nuestro pastor dice que
que cuando nos encontremos con personas que quizás estén un poco ebrias, hay que saberlos llevar y dejarlos también un poco. Son ese tipo de personas, ellos están siempre a la defensiva. En el momento que están ingiriendo alcohol, así ellos secularmente tengan otra percepción, en el momento que están ingiriendo alcohol, ellos se convierten en kinestésicos y siempre están a la defensiva. Y por eso es que usted lo ve con esos movimientos y todo ese tipo de cosas, siempre se están moviendo, están un poco, no se cumplen todos, pero en la gran mayoría. Entonces a ellos hay que sobrellevarlos, hay que saber tratar de darle el mensaje de una manera bastante sabia, aún mucho más que al visual, que te puede responder, pero te puede aceptar también. Pero el auditivo te acepta lo que tú dices. Tú, bueno, Jesucristo sana, y sí, yo, es verdad, sí, lo acepto. Pero el kinestésico no te lo quiere aceptar. O sea, que hay que tener o estar lleno del poder de Dios, y por eso Dios nos los pide, para nosotros poder entrar con una persona así y hacerla llegar al Evangelio. Eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un kinestésico, pero en extremo. Todo era, él se defendía y actuaba en contra de las cosas, hasta que llegó, como dicen, el amansaguapo, que es nuestro Señor Jesucristo, que lo puede hacer cambiar absolutamente a cualquier persona. Vino, lo postró, cayó a tierra allí, le dijo lo que tenía que hacer, él obedeció, y realmente es una bendición. Nuestro hermano Pablo en las Escrituras, ellos son una bendición, pero también hay que tener cuidado con ellos. Continuamos. Bueno, esto es bastante importante en el momento de que nosotros queremos expresar. Vamos a ir caminando un poco más rápido. Expresar el mensaje de la palabra de Dios. La primera impresión debe ser positiva para nosotros lograr que el mensaje de Dios sea transferido de una manera eficaz a las personas. ¿Y cómo es eso? Bueno, las personas sabrán quiénes somos por cómo nos ven. Y también, aunque a quizás muchos no les guste esto, pero la imagen que nosotros reflejamos al mundo da una señal de cómo nos queremos relacionar con ellos. ¿Sí? Repetimos, las personas sabrán quiénes somos por cómo nos ven. Quizás a muchos no les guste esto, pero la imagen que reflejamos al mundo, a las personas, da una señal de cómo queremos relacionarnos con ellos. Y es algo bastante delicado, pero veamos ciertas imágenes que conseguí en la internet, que quise, o me impactaron cuando vi esto. Vamos a ver la primera. Quizás en ella se ve cierta diferencia, o mucha diferencia, pero estoy seguro de que en el campo laboral, las personas respetarán mucho más, en la primera impresión, a este hombre que está vestido adecuadamente para la ocasión, que al otro que parece que se metió en la empresa por un hueco, no sé, se violó la seguridad y se metió. Es así, pero ahora vemos una imagen que es un poco más profunda. ¿Qué diferencia? Bueno, y entonces tiene importancia la forma en cómo nosotros expresamos de una manera visible con nuestro comportamiento, con nuestra impresión a las personas. ¿Sí? Si usted tapa ese hombre vestido con ese traje o con ese uniforme de médico, wow, qué diferencia. Automáticamente cuando yo vi esa imagen, yo me fijé primero en esta. Y yo dije, ¿quién es ese? Que parece un tipo que está en las prisiones de los Estados Unidos, que así parecen los que están ahí. Pero cuando vi el otro, dije, wow, qué diferencia hay. El de la Guerra Méndez, ¿se parece? Bueno, así dice David. Bueno, y entonces sí causa una fuerte impresión o un efecto la forma positiva en la cual nosotros nos expresamos a los demás. Y por eso, según la ocasión, debemos vestirnos y adecuarnos. Y por eso es que Dios
nos demanda también ciertas cosas para hacerle entender a las demás personas cómo queremos relacionarnos con ellos. Queremos relacionarnos de una manera discreta y firme. Amén. Vamos, continuamos. Bueno, ahora bien, ciertas cositas, vamos un poco más rápido. Las partes de un discurso se pueden decir que son tres. El primero, algo que llaman exordio; segundo, algo que llaman el desarrollo; y tercero, la conclusión. El exordio se dice que es atraer la atención del público apenas inicia el sermón o la predicación, el momento que estás exponiendo el mensaje que quieres dar. El segundo, que es el desarrollo, bueno, esto depende del material que seleccionamos. Sabemos que es el desarrollo, el desenlace, desglose de lo que queremos expresar. Y por último, la conclusión, que es el cierre, que tiene que ser algo que haga pensar a los oyentes en lo que se ha expuesto. Ahora bien, las personas encargadas, científicos, personas que hacen investigaciones, dicen que el 40% de la audiencia se gana, o el mensaje se transmite de una forma correcta, cuando tú tienes un buen exordio o un buen comienzo, y cuando impactas al principio, y que por medio del impacto que hace te va a prestar atención en el desarrollo, que no se aburre al principio ni piensa mal de él, de la persona expositora. Dice que la persona que desarrolla un buen comienzo tiene un 40% de la audiencia ganada. Pero también dicen que el desarrollo desenglosa también un 30%, que es allí donde nosotros muchas veces nos vamos e intentamos de que el desarrollo sea lo más fuerte, pero ignoramos también un poco lo que es el exordio. Claro, nosotros en el Evangelio también nos esforzamos bastante en el desarrollo, porque es la palabra de Dios y queremos impartir un conocimiento, pero tenemos que tener un buen exordio o un buen principio, un buen comienzo, para que las personas puedan prestar atención al desarrollo. Y por último, una conclusión buena, que haga meditar a las personas en lo que se ha expuesto. Vemos que si hacemos un buen comienzo y un buen final, tenemos un 70% de las personas que estuvieron en la conferencia, que estuvieron en la enseñanza, que estuvieron, gloria a Jesús, en la predicación, en la campaña, en la clase que estuviste dando, en cierto lugar que te invitaron para dar una clase. En cualquier lugar tienes un 70% de la audiencia ganada. Y ese 70% va a hacer que medite un poco también en el desarrollo que has dado. Pero si te enfocas mucho en el desarrollo y no haces un buen inicio, un buen final, lamentablemente no vas a tener los resultados que esperas. Ahora bien, Colosenses 1, 24 al 25, ubiquémonos en Colosenses 1, 24 al 25. Gloria a Dios. Dice de la siguiente manera, 1, 24, 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplido en mi carne lo que falta, las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, porque me fue dada para vosotros, para que, escuchen, anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Cuando el apóstol dice cumplidamente la palabra de Dios, por lo que está hablando anteriormente, quiere decir predicar la palabra de una forma, o anunciar el mensaje de una forma completa, en totalidad. Y es que Dios quiere que nosotros expresemos un mensaje completo, no que tomemos un texto y que lo saquemos del contexto de la Biblia, de lo que realmente significa la palabra, y saquemos nuestro propio concepto, nuestra propia interpretación, que es lo que ha sucedido en muchas iglesias, y por eso es que se ha causado tanta confusión en estos tiempos, porque personas agarran solo una parte de una Biblia y no la comparan con lo demás que dice la palabra. Y Dios desea que nosotros veamos o expresemos un mensaje completo. También la Biblia nos expresa en el libro de Ezequiel, vámonos rápido, en el libro de Ezequiel capítulo 2, versículo 6, gloria al Señor.
cómo Dios prepara a los que quieren predicar o escoge para predicar la palabra. Dice de la siguiente manera, 2:6 en adelante: y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo a sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, moras con espinos, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Aquí está un hombre que Dios ha escogido para predicarle a una nación que estaba totalmente apartada de Dios y que tenía pecados grandes y estaba en contra de lo que era la voluntad de Dios y estaba dispuesto aún de no recibir lo que venía de parte de Dios. Mas sin embargo, Dios levanta siempre a sus profetas, levanta a los hombres de Dios para que prediquen, a pesar de que la humanidad no quiere escuchar el mensaje. Sigue diciendo: hablarás pues mis palabras, la palabra de Dios, no nuestra palabra. Y dice: escuchen o dejen de escuchar. Debemos predicar la palabra, nos escuchen o no nos escuchen. Por hombre, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Tenemos que aprender a escuchar a Dios para poder hablarle a los demás. No seas rebelde como la casa rebelde abre su boca y come lo que... Como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. No debemos convertirnos a los predicados. Los predicados deben convertirse a nosotros. No, la Biblia nos dice que no debemos convertirnos nosotros a ellos, sino que ellos deben convertirse a nosotros. Amén. Y que debemos también, gloria a Jesús, comer de lo que nos da Dios, del pan de vida. O sea que Dios primero nos alimenta a nosotros, los predicadores, a las personas, a su iglesia, porque hemos dicho que todos somos responsables de la predicación del Evangelio, y luego nosotros vamos a hablar de lo que ya nosotros hemos comido. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en las derechas, en las endechas, y lamentaciones y ayes. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa rebelde. Dios primero le da de comer a los predicadores y trata con ellos para que luego, por medio de esta predicación, de esta enseñanza dada primeramente a las personas, a su iglesia, luego la iglesia también se la dé a las personas que lo necesitan, aun sean muy rebeldes, nos escuchen o nos dejen de escuchar. Charles Spurgeon en una oportunidad dijo lo siguiente, ya vamos finalizando. Dijo: fuiste salvo para que vayas al cielo solo. No fuiste salvo para que vayas al cielo solo. Fuiste salvo para que lleves a otras personas allí contigo. Somos salvos por medio de la palabra de Dios para que esta palabra siga siendo en nosotros, gloria al Señor, ese efecto maravilloso, y que también por ese regalo que es la salvación hemos de dar también lo que viene a ser de gracia, lo que hemos recibido, y por medio de esta predicación de la palabra muchas personas vayan con nosotros al reino de los cielos. En esta mañana les invito a que se coloquen de pie y recordemos lo que este hombre llamado el príncipe de los predicadores en cierta oportunidad dijo: no hemos sido llamados o salvos para ir al cielo solos, sino para que nos esforcemos y llevemos personas con nosotros a ese lugar. Amén. Todos tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Señor amado, en el nombre glorioso de Jesús, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por la enseñanza de esta mañana. Síguenos, Señor, dando fortaleza y ayúdanos, Señor mi Dios, para que por medio de la predicación de la palabra otras personas lleguen a ti. Sigue instándonos, Señor, y ayúdanos a prepararnos para también ayudar a las personas que están allá, que necesitan de ti, Señor, que necesitan de tu palabra, Señor, que están ansiosos de conocerte, Dios, pero que necesitan que un hombre, que una mujer que has tenido la palabra ya en sus manos se la exprese, Dios,
Quita todo temor por la predicación, Señor amado, y ayúdanos a esforzarnos, sin importar que cometamos errores al principio, pero ayúdanos a esforzarnos para no cometerlo, sino, Señor, ir perfeccionándolo y que esta palabra sea llevada hasta el fin del mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para gloria y para honra de tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén.